que nos, que nos ayuda a que cada día nos esforcemos y perseveremos en seguir a Cristo, en seguir a Dios, en hacer lo que Él nos manda, en hacer su voluntad. Y dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, que Él quiere, el anhelo del Señor es de que seamos uno con Él y uno con el Padre. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser uno con Dios si no podemos o no conocemos? Cuando Él dice que seamos uno con Él, quiere decir que tengamos un carácter semejante a Él. En sí, todos nosotros, la creación, el ser humano, voy a decir mejor, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, podemos ser uno con Él, podemos unirnos con Él, ¿verdad? Quiero que leamos una escritura bien cortita, que es Juan 10:30. Dice, y dice el Señor Jesucristo, yo y mi Padre uno somos. Y acuérdense que el Señor en repetidas ocasiones, tanto el Señor Jesucristo como Pablo, nos invitan a que seamos como el Señor es. El Señor Jesucristo dice, sean como yo, humildes y mansos de corazón. No sean rebeldes, no sean peleoneros, pórtense bien. Sean humildes. No dejen que todo lo que les dicen en contra de ustedes los moleste. ¿Verdad? Nos invita, ya ven, al Señor Jesucristo le escupieron la cara, lo abofetearon, cuántas cosas le hicieron, mas sin embargo mantuvo la mansedumbre, ¿verdad? Entonces nos pide a que seamos como Él, mas sin embargo aquí dice, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Entonces esto vamos a estar hablando de la unidad del Hijo con el Padre. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero vamos a orar para que Dios nos ayude a entender esto que es tan importante para nosotros. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos permitido este día, Padre, estar en tu presencia. Padre eterno, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros en esta hora, Señor, que nos ayude, que nos abra el entendimiento, Padre, que unja nuestro oído, que también, Señor, prepare corazones, Señor, para que esta palabra, que esta semilla, Señor, sea sembrada en tierra fértil, Señor, que pueda traer fruto, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Dios, también que unjas los labios de tu siervo, Señor, para que todo lo que hable sea para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí y pedimos por los que no vinieron y por los que vienen en camino, Señor, que los traigas con bien. Te agradecemos, Padre, por las bendiciones que nos das siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces les decía, amados hermanos, que el Padre desea eso. Luego, si me pones Juan 17:21, aquí hay otra escritura que más adelante la vamos a tocar de nuevo, pero dice el Señor Jesús, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesucristo le está orando al Padre para que nos guarde del mal, para todo esto, y luego está pidiendo que nosotros lleguemos a ser uno con Él, para que seamos como Él es con el Padre. ¿Imaginan la maravilla? Que tenemos al sumo sacerdote, a Jesucristo, sentado a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser uno con el Padre, que lleguemos a ser uno con el Hijo. Amados, por eso es la importancia
de que sigamos nosotros aprendiendo del carácter de Cristo. Porque nada va a cambiar nuestra manera de ser a menos de que conozcamos el carácter de Jesucristo. Los cristianos, amados hermanos, tenemos que adquirir el carácter de Jesucristo. Mira que es algo difícil, ¿no? Para los que hemos tratado. Mas sin embargo, sí se puede, porque no lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza ni con nuestra propia voluntad, sino que esa es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos como Él nos hizo. En Génesis 2:7 me parece, dice que el Señor del polvo de la tierra hizo al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces fue un ser vivo. Amados hermanos, el hombre, la humanidad, tiene algo de Dios y eso es la vida. Ese aliento que está en cada uno de nosotros, por eso es que vivimos. Entonces, y luego dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. El Señor nos hizo a su semejanza. Ahora, amados hermanos, el Evangelio de San Juan, que es de lo que vamos a estar hablando. El Evangelio de San Juan es el Evangelio, yo le digo, del Padre y del Hijo. O más bien, bueno, es del Padre y del Hijo, pero es de la relación. Habla mucho de la relación que el Hijo tiene con el Padre, ¿verdad? Entonces es de suma importancia. Casi podríamos decir que cuando estamos dentro del Evangelio de San Juan, podríamos decir que estamos en Tierra Santa, que deberíamos de quitarnos las sandalias, porque cuando estamos dentro de este Evangelio, estamos en lo divino. Entonces, así de precioso es este Evangelio. Ahora, quiero que entendamos, amados, que el propósito principal de lo que vamos a hablar el día de hoy es que el Señor Jesucristo anhela nuestra unidad con Él, para que seamos uno con Él y con el Padre. Amén. ¿Estamos bien? ¿Y qué es lo que qué es? Y les voy a... Una de las cosas es de que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre y ninguna otra más. Y luego el Padre era su guía, su propósito estaba viniendo del Padre y Él lo vino a cumplir. Mas sin embargo, a nosotros, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el que estuvo aquí en la tierra. Él es el que no estimó ser como Dios. Y tomó la figura de hombre. Se hizo hombre para estar aquí con nosotros. Entonces, para nosotros los hombres, nuestra guía, nuestro ejemplo es Jesucristo, ¿verdad? Entonces son puntos que vamos a ver el día de hoy, amados, que necesitamos entender, y que todo esto sale de la propia boca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces quiero que leamos, y vamos a leer bastantes versículos en esta hora o en esta parte, y luego después voy a seleccionar algunos versículos de los que vamos a estar viendo los puntos importantes. Lo que el Padre le dio al Hijo y lo que el Hijo nos da a nosotros. Muchas de las cosas que el Señor Jesucristo recibió de su Padre, nosotros las podemos recibir por medio de Cristo. Amén. Dice, y ahí tengo del versículo del capítulo 5 de San Juan, del 17 en adelante. Bueno, voy a leer el 16, pero del 17 está bien. Dice, y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y
procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Bueno, los judíos, los fariseos, perseguían a Cristo y querían matarlo porque él sanaba en sábado, que era un día que se suponía que se tenía que guardar, mas sin embargo él lo hacía, ¿no? Y ahí aquí empieza la escritura esta que tenemos allí. El 17 dice, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, yo trabajo. Si mi Padre trabaja en sábado, yo también. Luego dice, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre era su ejemplo. Para nosotros, nuestro ejemplo es Jesucristo, porque Él es el que vino a la tierra y Él es el que estuvo aquí como hombre y nos dio ejemplo. Muy bien, vamos al 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo de que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Hasta ahí lo teníamos. No, vamos a ir más adelante. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Se me perdió. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están sepultados o en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaron por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio de que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí en el Padre, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió. El Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo,
mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibís. Voy a leer hasta aquí. Hasta aquí. Y no vamos a estar usando todas estas escrituras, pero voy a seleccionar algunas, o más bien ya las tengo seleccionadas, algunas de ellas, porque nos abren los ojos en cuanto a las cosas, a la autoridad que el Padre le dio a Él. Entonces, nosotros debemos de, como dice, buscar unirnos a Cristo, para que podamos ser en Cristo unidos al Padre. ¿Se dan cuenta? Ahora primero vamos a ver en el versículo 5, perdón, en Juan 5:20. Vamos a leer Juan 5:20. Por eso le dije que iba a seleccionar algunas escrituras. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo de que ustedes se maravillen, ¿verdad? El Padre el Hijo era amado por el Padre. Bueno, lo es, porque son eternos. Mas sin embargo, para nosotros esa es la prueba del amor que muestra todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace se las muestra al Hijo, ¿verdad? Es una prueba de amor. Es algo como nosotros que decimos lealtad, confianza, ¿verdad? Entonces, esa es una prueba. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano, ¿verdad? Juan 3:35, me lo pones así rapidito. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por el amor que el Padre le tuvo al Hijo, le ha entregado todo en su mano. Ha puesto todo bajo Él. Entonces, ¿qué es lo que? Si nosotros nos unimos a Cristo, vamos a tener las cosas que Cristo recibe del Padre. Porque, como dice la escritura que leímos, que en 17:21, dice que nosotros, si nos unimos a Él y Él a nosotros, vamos a ser uno con Él. ¿Ok? Entonces, es importante el estilo nuestro. Es importante que sepamos nosotros que el amor de Padre se manifestó en el Hijo y también se va a manifestar en de nosotros. Tenemos tanto que podemos leer en cuanto al amor de Dios. Sabemos que Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es una muestra de amor. Es algo de suma importancia. Para que ese amor se manifieste, necesitamos unirnos a Jesucristo. Unirnos a Dios, porque sabemos de que Él y el Padre son uno. Si nosotros nos unimos a Cristo, nos estamos uniendo al Padre. Entonces es de suma importancia. Ahora vamos al 5:37, por favor. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído ni habéis visto su aspecto. Él fue enviado por el Padre. Él no vino por su propia cuenta. Él no vino por sí mismo. Él no vino con independencia del deseo y el propósito de Dios. Usted está aquí ahora porque a Dios así lo planeó. Dios sabía que un día aquí íbamos a estar nosotros y los que faltaron no iban a estar. Estaba planeado.
No, es que muchas veces si no tenemos fe, nosotros no creemos esas cosas, ¿verdad? Usted está aquí porque Dios quería que hoy escuche esta palabra. Quiere que sepa que nosotros ocupamos unirnos al Hijo, porque el que se une al Hijo se une al Padre y el amor de Él se manifiesta. Y luego quiere también que seamos enviados. Por eso el Señor Jesucristo más adelante nos dice, para que todos crean que tú me enviaste a mí, como yo los envié a ellos. Antes de irse el Señor nos envió a ser discípulos, nos envió a enseñar todo lo que se nos ha enseñado a nosotros. Nos mandó a ser discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como yo los enseñé. Y para poder hacer eso, necesitamos estar unidos con Él. Amén. Y luego en Gálatas 4, verso 4, ¿me lo pones por favor? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo hombre, nació el Hijo del hombre. Qué consuelo saber que el tiempo había llegado a su plenitud. El tiempo había llegado de que el Salvador hubiera venido. El enviado por el Padre hubiera llegado al mundo. Es un consuelo para nosotros ahora saber que así fue. Llegado, cumplido el tiempo, llegado a su plenitud, manda el Señor a Jesucristo, y no lo mandó a que viniera a morir de en vano. Lo mandó a que muriera y que esa muerte nos uniera con Él. Oye, si alguien da su vida por ti, salvándote de un tremendo peligro, y alguien arriesga su vida por ti, ¿lo olvidarías? No, jamás olvidaríamos a esa persona que arriesgó su vida para salvarnos. Jesucristo no solamente la arriesgó, Él la dio para salvarnos a nosotros. ¿Cómo no podemos nosotros unirnos a Él? ¿Cómo no podemos nosotros saber que eso es amor? Pero ese era el propósito de Dios, que esa muerte nos uniera con Él y con el Padre. Amén. Qué consuelo es tener ese pensamiento. Así que dice Juan 17:16, creo que no la tengo ahí. Así son los enviados, dice, así son enviados todos los siervos de Cristo. No, creo que no la tengo, es Juan 17:16. Pero bueno, vámonos a Juan 5:43. Ahí está. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No, esa era otra, pero bueno, gracias. Muy bien, esa era. Gracias, mijo, sí. Vamos ahora a Juan 5:43. Dice, yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiré. Fíjense, eso es una gran verdad. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibiste, y no me recibes. ¿Cuántos niegan a Jesucristo? Nadie lo rechazan a Jesucristo. Mas sin embargo, llega algo más y se hace fanático de uno de otras cosas. Llega alguien más famoso y se hace uno, luego se hace miembro de sus páginas sociales y hasta queremos una cita con él y todo. Mas sin embargo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que fue enviado por el Padre a salvarnos, con él no queremos nada. No nos unimos a él. Pero él no viene en su propia, vino como representante de su nombre
de su Padre entre los hombres. Cuando nunca he ido al consulado de México, ahí hay una persona que representa al país. Hay una persona que está actuando en el nombre del país, con la autoridad del país. Cuando un hombre representa a otro, va con esa autoridad. Cuando Jesucristo vino al mundo, vino con la autoridad total del Padre. Entonces, el representar, venir en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, es algo poderoso. Y eso solamente se le da a quien se confía, a quien es leal, a quien es firme, porque nadie de ustedes va a mandar a alguien a representarlo a usted a menos de que esté totalmente seguro y confiado de que esa persona va a ser fiel hasta la muerte. Y así lo fue el Señor Jesucristo. Ahora, hubo algunos eventos en la historia. Vamos a Hechos 5, 36, 37, por favor. Fíjense bien lo que pasó, dice, porque antes de estos días, dice, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, no Judas ¿verdad? Pero Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Terminaron en nada. Mas sin embargo, amados, todos aquellos que se unieron y siguieron al que venía en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, que son a Jesucristo, todavía estamos con Él. Y hay millones de gente. Ahora, nuestro Señor Jesucristo murió al mundo, mas sin embargo vive y vive eternamente, y lo demostró en su palabra. Sin embargo, nosotros no queremos a veces venir, o no deseamos venir. Se nos hace muy difícil. Se nos hace muy difícil aceptar la autoridad, el poder, el amor, la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Se nos hace difícil dejar de seguir a estos hombres que no duran, y que si los seguimos al final vamos a terminar en nada, y que al final vamos a terminar desparcidos, y no seguimos al que es verdadero. No seguimos al que verdaderamente nos ha dado la promesa de una vida eterna. Es importante que nosotros entendamos que Jesús, nuestro Salvador, no vino por sí mismo como estos hombres, como Judas, sino que vino representando al Padre. Vino en el nombre del Padre. Amén. Ahora vamos al 5:30, por favor. Y este es el Señor Jesucristo hablando. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Creen ustedes que Él no pudo haber hecho cosas por sí mismo? Sí pudo. Mas sin embargo, Él estaba haciendo la voluntad de quien lo envió. Entonces, buscar hacer la voluntad, Él buscó hacer la voluntad del Padre, y nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Cristo, que al final vamos a estar haciendo la voluntad del Padre también. Amén.
Así que su propia voluntad estaba totalmente sometida a la voluntad del Padre, que no podía ni quería hacer nada en base a su propia voluntad. ¿Se fijan? La voluntad, amados hermanos, nuestra, muchas veces la ponemos por encima de la voluntad de Dios. Siempre queremos hacer lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, lo que nosotros creemos que le va a agradar al mundo, a la gente, a los hermanos, a la familia, a los vecinos, porque nos da vergüenza decir que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Por eso Pablo fue tan firme cuando dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué? Porque es poder de Dios para salvar. Así debemos de ser nosotros. Hacer la voluntad de Dios no es caso de avergonzarnos. Al contrario, es caso de honrar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Sin embargo, ¿qué hacemos? Queremos hacer lo que nos place a nosotros, lo que complace a nuestro cuerpo, lo que complace a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis cuñados. No, no. Hay que buscar hacer lo que Dios nos manda, su voluntad. Así como el Señor Jesucristo nos manda, es muy claro. Fíjense, Juan 14:34. ¿Me lo puedes poner, mijo, por favor? Esto es lo que dijo el Señor. Dice, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso debe de ser nuestro alimento, como lo era para el Señor Jesucristo. De que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Eso nos debe alimentar a nosotros. Pero tristemente a veces eso no sucede. En vez de que ese sea nuestro alimento, a veces la palabra de Dios nos molesta. Su voluntad nos molesta. Su voluntad se nos hace difícil. Sus mandamientos se nos hacen gravosos. Pero no son así. Si el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, fue expuesto a todos los pecados que pudo haber sido expuesto, mas sin embargo no pecó. Nos vino a dar una muestra de que se puede vivir sin vivir en pecado, de que se puede vivir haciendo la voluntad de Dios, y no la mía, no la de mi patrón, no la de mis jefes de lo que sea, sino que podemos hacer la voluntad de Dios, que esa nos bendice más, nos da más resultado. No se haga como yo, sino que se haga como Él, que Él es el que lo mandó. Y esa es la voluntad de Dios. Vamos a 5:17 al 19, por favor. Y esto lo leímos, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Decía yo, amados hermanos, que el Hijo sigue el ejemplo del Padre. Todo lo que ve al Padre hacer, también lo hace el Hijo. Amados, eso es tremendo, y eso lo podemos ver en nuestra vida diaria, en nuestra familia. Si su hijo lo ve hacer pecado, él también lo va a hacer. Y ni siquiera le tiene usted que decir que lo haga. Si su hijo lo ve bebiendo, si su hijo lo ve fumando, si su hijo lo ve haciendo todas estas cosas, él también lo va a hacer. Porque los hijos seguimos a nuestro Padre.
queremos hacer lo que Él hizo. Jesucristo nos lo dice que Él hace lo que su Padre hace. Mas sin embargo nosotros debemos de hacer lo que Jesús hace, ¿verdad? Y son cosas que están en contra de nuestra naturaleza, porque nosotros desafortunadamente alguien se encargó de que naciéramos con una naturaleza pésima, como no ligados, sino con una tendencia a fácilmente caer en la tentación y en el pecado. Entonces, por eso buscar el ejemplo de nuestro Jesucristo es para nosotros indispensable. Amén. Luego dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, el Padre, estamos ahí, ¿verdad? Dice, el Padre dice, no conoce sábado alguno al buscar la salvación de los perdidos. Tampoco el Hijo lo conoce. Es decir, que al Señor, no importa qué día sea, busca salvarnos. Lo busca el Padre y lo busca también el Hijo. Por eso el Señor Jesucristo, los fariseos aquí, los judíos, lo querían matar porque Él sanaba en sábado. Por eso es que sucede todo esto. Lo confrontan y luego, ¿por qué? Porque sanaba en sábado y en sábado se debía de guardar. Y no dice también oían que lo que leímos, no lo querían matar nada más porque sanaba en sábado, sino porque también decía que su Padre era el Señor, que era Dios, que era el Hijo de Dios. Dice, se cree como Dios, es una blasfemia. Entonces debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo nosotros. Amén. Vamos al 26, 5:26. Luego sigue diciendo aquí, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Que nos dice que Él posee, el Señor Jesucristo, el Hijo, posee el beneficio del Padre de la vida. O la prerrogativa, el beneficio, la herencia, podríamos decirlo de muchas maneras, ¿verdad? El Padre que tiene vida en sí mismo, dice, totalmente independiendo de todas las circunstancias, ha dado la misma herencia a su Hijo. Y por eso que nosotros, si nosotros nos unimos al Hijo, también nos va a dar lo que el Padre le dio a Él. Es por eso que el Señor Jesucristo, con toda autoridad y seguridad, nos dice que Él nos promete vida eterna, vida en abundancia, una vida que no va a terminar. Amados, para poder entender eso, necesitamos entender lo espiritual. Porque a mí me han dicho, quiere decir que no te vas a morir nunca. Hace unos años tenías todo el pelo, era negro. Ahora está todo canucio, estás pelón. ¿Cómo me dices que va a ser eterno? Eso no es lo que significa. Estamos hablando de algo espiritual. El que tenga oídos oiga. Eso dice el Señor, oído espiritual. Porque no estamos hablando de cosas literales. Estamos hablando de cosas grandes, cosas espirituales. Amén. Los ojos del Señor, nuestro Salvador, están continuamente en el Padre, para ver lo que Él hace, para ver lo que Él le dio, y para traernos ejemplo a nosotros. Y bien que lo ha hecho, y bien que nos ha dado ejemplos y nos ha dejado herencia, nos ha dejado promesa. Tremendo lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Si nosotros creyéramos, si nosotros supiéramos y creyéramos todo esto, ¿cómo estuviéramos de maduros dando fruto? Y estoy hablando no frutos, no manzanas o peras y plátanos y bananas, es lo mismo, ¿verdad? Sino que estuviéramos dando el fruto que es el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, la fe, templanza, mansedumbre, tuviéramos dando ese fruto. Entonces llegaríamos a lograr
de ser ese hombre manso, ese hombre humilde, como Dios quiere que seamos. Mas sin embargo, todo esto que estamos hablando no sucede porque nos falta unirnos a Cristo. Nos falta poner nuestros ojos en Cristo, como Él puso o pone sus ojos en el Padre. Sabemos que ahora Él está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él está rogando para que a nosotros, los que lo seguimos, no caigamos en pecado. Cuando usted sale y se va y usted es un hijo de Él, y por allá se le atraviesa un peligro, el Hijo, nuestro Salvador, está pidiéndole al Padre que nos ayude y que nos guarde de ese peligro. Créalo, porque Él está sentado a su derecha y no está allí nada más para verse bonito. Él está allí porque intercede por nosotros, por el gran amor que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos al 5:22. Fíjense esta escritura. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, al que vamos a venir el día final, no vamos a ir al Padre para que nos juzgue, vamos a ir al Hijo. Ahora imagínese que si usted tiene al Hijo como su intercesor, como aquel que está pidiendo por usted, el día que lleguemos al juicio final, usted tiene al mejor abogado de su parte. No tenemos por qué preocuparnos. Si ya estamos unidos con Él, ya no va en el día de juicio, sea por bien o sea por mal, Él va a estar con nosotros. Entonces es importante, dice que Él juzga en lugar de su Padre. Aquí el avance, amados hermanos, es la autoridad que Dios Padre le dio a su Hijo. Una autoridad para juzgar, para hacer juicio. Él le ha dado la autoridad para ejecutar juicio por cuanto el Hijo, porque es hijo del hombre. No le hubiera dado esa autoridad si Cristo no hubiera venido a la tierra y hubiera estado aquí. Por eso se ocupaba que un hombre, o que Él viniera como hombre, para mostrarnos cómo se puede vivir, cómo nosotros podemos hacer, para que nosotros podamos seguirlo. Por eso siempre se nos dice que pongamos nuestra vista sobre Jesucristo. Porque si tenemos nuestra vista en otras cosas, no vamos a nosotros en ninguna manera o en ninguna forma ser semejantes a Él. Porque estando siguiendo a Cristo, estamos yendo por el camino verdadero. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre allá donde Él está ahora, a menos de que sea por medio de Él. Y para eso necesitamos nosotros estar con Él. Ahora quiero que veamos en Hechos 10:42, donde nos habla que también a Él, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Ese nomás era? Sí, muy bien. Entonces aquí nomás está diciendo que se les mandó a ellos a que predicaran y que dieran testimonio de que Dios lo había puesto a Él como juez de vivos y de muertos. Porque al final de los días, al final del mundo, voy a decir, Él va a ser el juez
de los muertos y de los vivos. Porque todos vamos a comparecer a Él en nuestro juicio final. Ahora, allí es donde nosotros queremos a nuestro juez de nuestra parte. Queremos a nuestro juez o queremos estar unidos a Él. Porque si no estamos unidos a Él, entonces pues vamos a tener un juicio que no va a ser a nuestro favor. ¿Ok? Sin embargo, Él es al que se le ha dado la autoridad de juicio. ¿Verdad? Vamos a Filipenses 2:10, también tiene que ver con esto. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, vivos y muertos. En el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, porque Él le ha dado esa autoridad, le ha dado ese lugar. ¿Se imaginan? Le ha heredado todo y lo ha puesto bajo su control, bajo sus pies. Amén. Vamos al 5:23. Ahí la llevamos, ya mero terminamos. Y luego dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que si no honramos al Hijo, a Jesucristo, menos vamos a estar honrando al Padre, a Jesucristo, que lo conocemos más, porque ¿a quién conocemos más? ¿A Cristo o al Padre? A nosotros, amados hermanos, se nos ha mostrado a Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el que estuvo aquí, el que dio su vida por nosotros, el que nos ha dado ejemplo de cómo vivir, al que nosotros debemos de estar siguiendo. Nos los han dado como el camino, como la verdad, como la vida, como el agua que nos purifica, que nos lava, que nos santifica. Jesús para nosotros es todo. Mas sin embargo, dice el mismo Jesucristo, dice, yo y mi Padre somos uno. El que me honra a mí honra al Padre, y el que honra al Padre lo honra a Él. Entonces, amados, es importante aquí el Señor, amados, está afirmando la igualdad de Él con el Padre. Si nosotros entendemos todo esto, qué maravilloso. Juan 15:23, parece que ahí lo tengo, vamos a leerlo. Dice, el que aborrece a mi Padre también a mí me aborrece. No, perdón, el que aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Es decir, que si nosotros no tenemos nada con el Señor Jesucristo, menos con Dios. Si lo despreciamos a Él, despreciamos al Padre. Pero por eso dice que quiere que seamos uno, nosotros en Cristo y todos en el Padre. Ah, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Porque, amados, el que niega al Hijo también niega al Padre. Por eso es importante que sepamos todo esto. Primera de Juan 2:23, otro versículo que vamos a leer. ¿Me lo pones, mijo? Primera de Juan 2:23, ¿o no lo tenemos? Ahí está, mire. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tener al uno es tener al otro. La vida, amados, el carácter y la obra de Jesucristo estaban vitalmente conectados con la obra y la vida del Padre. Él vivía conforme Él miraba al Padre vivir. Así de que nosotros podemos, amados, ser estimulados a ser uno con el Hijo, porque si somos uno con el Hijo, también lo vamos a hacer con el Padre. Amén. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Si no, pues nos llamáramos, bueno, no voy a mencionar, no voy a ofender por allá a los que miran el video que no, bueno, obvio que nosotros que creen diferente no va a ver nuestros videos, mas sin embargo, de todas maneras, algún día puede salir por ahí. Uno de los deseos del Hijo, amados hermanos, nuestro Salvador, es de que nos unamos unos con otros como su cuerpo, porque su iglesia es su cuerpo. Pero su más grande anhelo
es que nos unamos a Él y al Padre. Pues lo podemos leer, lo podemos entender en todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Juan 17:21, que ya lo leímos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Ya lo leímos ¿verdad? Entonces, amados, porque hay ese anhelo, lo podemos oír de la palabra del Señor Jesucristo, orando al Padre, de que seamos uno con Él. No nos está diciendo que seamos uno con el Buda, no, con Cristo y con el Padre, con ninguna otra cosa. Sabemos que tenemos un Dios celoso que espera que nosotros estemos solamente con Él. Amén. ¿Por qué desea el Padre y el Hijo que nosotros lleguemos a esa unión con Él? Por su gran amor que nos tiene. Porque si no nos amara, no le importara nada de nosotros. Les mencioné, Dios tiene, la creación de Dios es inmensa. Mas sin embargo, fíjense la calidad de creación aquí en ustedes y en nosotros. Nos dio lo que no les dio a la demás creación, a los changos, a los animales, a los perros, a los animalitos. No les dio lo que nos dio a nosotros. Nos dio de Él. Tenemos algo de Él. Estamos hechos como Él, semejantes a Él, a su imagen y a su semejanza. Por eso Él cree, Él está seguro que nosotros podemos lograr esa unidad con Él. Porque no podemos unir a plástico con metal. Un imán no se va a pegar al plástico. Sin embargo, si es otro artículo que tiene metal, se va a adherir al imán. Pero el Señor ya puso en nosotros algo que nos puede unir con Él. Amén. Nos ha dado todo, somos seres trinitarios, pero no me voy a meter a ese punto porque lo alargamos. Pero tenemos la vida que Él nos dio, nos la dio Él. Nadie más nos ha dado la vida, nos la dio el Señor. Entonces, por eso es un deseo tremendo por ese gran amor que tiene por nosotros, como lo hemos leído en Juan 3:16, y no solamente por eso, sino porque decía que nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Otra cosa, por si no lo sabía, otra cosa por la que el Señor nos tiene ese amor, porque Él nos creó, dice que un poquito menos que los ángeles. ¿Se imaginan? Qué privilegio del ser humano, de que nos haya creado el Señor un poquito menos que los ángeles que estaban con Él. ¿No es eso un privilegio? Sin embargo, a nosotros los hombres, a la humanidad, se nos ha olvidado, o no lo sabemos, o si sabemos, no nos importa mucho, de que Dios haya tenido eso con nosotros, de que nos haya creado un poquito menos que los ángeles. ¿Se imagina usted? Y yo sé que si no entienden bien esa parte, voy a leerle. Vamos a leer, por favor. Vamos a Salmos 8, 4 al 6. Y vamos a leer ahí. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de las manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. Ahora, ¿hasta ahí era? Ok. Está hablando del Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. Mas sin embargo dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y
el Hijo del Hombre para que lo visites. Está hablando del hombre y del Hijo del Hombre cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué hicimos nosotros? O sea, ¿quiénes somos o qué somos para que Él tenga eso para con nosotros? Es bien fácil, amados. El Hijo es Hijo de Dios. Y nosotros tenemos la vida que es de Él, que Él nos la dio. Tenemos su hechura de Él. O sea, hay muchas cosas. Así de que, nosotros qué podemos decir, amados. Jesucristo no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a eso es lo que se hizo semejante a nosotros. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos decir que todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra no es verdad. O que cómo puedes hablarle a alguien si nunca has estado en sus zapatos. No podemos, porque Él estuvo aquí. Él se hizo hombre, dejó de ser Dios para mostrarnos el camino. Desde un principio, el propósito de Dios el Padre era salvarnos por medio de Él. Mas sin embargo, Él vino y no lo hemos recibido, no hemos creído en Él. Y bueno, cuántas cosas, ¿no? Y ahora, esta misma escritura la cita el autor de Hebreos, en Hebreos 2, 5 al 9. Quiero que la leamos. Y aquí está otra vez, fíjense lo que dice. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Pero ahí, el que sigue, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, todavía falta, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Que está hablando del Hijo del Hombre, el cual fue glorificado, fue honrado por su padecimiento en la muerte. Por eso, cuando dice el mismo Señor, hey, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Negarnos a nosotros mismos es morir, es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Otra cosa tan difícil que se nos hace a muchos. ¿Cómo si yo quiero hacer esto hoy, si ya lo tenía planeado? ¿O qué estoy haciendo sentado aquí oyendo al pastor para hablarme de Jesucristo, cuando pudiera estar yo allá, mira que viendo un fútbol, el béisbol o X? Pero esa es la voluntad nuestra, mas sin embargo, lo más importante es que padezcamos como padeció Jesucristo. Y Jesucristo no quiere que nos pongan en una cruz como lo pusieron a Él, porque Él ya pagó ese pecado, Él ya lo hizo por nosotros. Lo que quiere nada más es de que nos unamos a Él, para que por medio de Él nosotros recibamos todo lo que el Padre le ha dado a Él. ¿Es difícil? No es difícil. Necesitamos, amados hermanos, agarrarnos de Él. Amados,
Ah, Dios ha propuesto, ya para terminar, vamos a terminar aquí. Dios ha propuesto que sean los seres humanos y no los ángeles los que gloríen sobre su creación, sobre todo lo creado, sobre el orden creado. El mundo venidero es el nuevo orden eterno que va a ser inaugurado por el regreso de Cristo cuando vuelva a tomar un trono diferente. Entonces es cuando nosotros vamos nosotros a gobernar, no vamos a gobernar, vamos a gozarnos con Él en ese nuevo orden inaugurado por la entronización de Jesucristo, que se consumará a su regreso, porque estamos esperando el regreso de Cristo. ¿Lo creen? Ahora, para responder a la pregunta que hicimos hace rato, ¿por qué Cristo anhela que estemos unidos tanto a Él como al Padre? Es una pregunta fácil, ya la hemos discutido casi en todo el momento, en todo el tiempo que hemos estado hablando. El ser humano, amados hermanos, en lugar de asumir el dominio que estaba destinado sobre la creación, el ser humano se convirtió en esclavo. Porque toda la creación la hizo para que la humanidad se señoreara de ella. Si leen en Génesis, ahí se dan cuenta. Mas sin embargo, hubo un desvío. Nos desviamos, el hombre, el ser humano, la humanidad. Y con ese desvío nos llevó a ser esclavos en vez de ser los que se señoreaban de todo, sino que venimos a ser esclavos, esclavos de Satanás, esclavos del pecado, servidumbres de Satanás y de la muerte. Porque todo aquel que hace pecado muere. Y cuando digo muere, ya saben ustedes, muere espiritualmente. Así, amados, el eterno Hijo de Dios es como apareció en la historia, porque la humanidad ya estaba destinada a muerte eterna. Es por eso que aparece nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Aparece el Señor Jesucristo para demostrarnos que se puede vivir sin pecar, para demostrarnos que podemos nosotros ser libres en Cristo, para servir al Padre, para hacer la voluntad del Padre, para señorearnos de todo lo que Dios creó. Amén. Así como decía, amados, ahora el Señor Jesucristo exaltado está sentado a la diestra de Dios, ocupando la posición destinada para la humanidad, con todo sujeto y dispuesto a ser sujeto bajo sus pies. Por eso cuando termina ¿cuál fue la escritura? Donde dice que ya hay muchas cosas sujetas, pero hay todavía algunas que todavía no han sido sujetas. Es por eso que todavía no ha regresado el Señor, está esperando que todos lleguemos a la unidad con Él. Amén. Espero que, amados, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que esta palabra les sirva en su vida, en su caminar como cristiano. El ser cristiano, amados, no se trata de tener de tener éxito en todo lo que hace, en sus trabajos o en su vida cotidiana. El ser cristiano, el éxito está en hacer la voluntad de Dios, en estar confiados en su promesa, el saber que Dios nos ama, el saber que somos importantes para Dios, porque tan importantes que mandó a su único hijo. El saber que Él tiene una promesa para nosotros. El saber que el día que usted falte de esta tierra, usted va a ir a esa morada que se le ha prometido. Es importante que sepamos todo esto, porque
Vamos a ser salvos por fe, por creerlo. No por saberlo, sino por creerlo. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús y veamos cómo nos muestra Él cómo debe de ser nuestro diario vivir, así como Él mantenía sus ojos en el Padre como ejemplo. Busquemos el ejemplo de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque siempre, Señor, nos edificas, Señor, nos abres los ojos. Cada día, Señor, podemos ver más tu luz, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, traiga efecto, Señor, a nuestra vida. Que nuestra fe, Señor, aumente, que se establezca, que sea estable, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nuevamente, Dios, nos has permitido este privilegio de estar aquí, Señor. Y no estamos postrados en una cama de hospital o tal vez en una silla de ruedas en tu casa. No estamos, Señor, perdidos en nuestros pensamientos, Señor, hablando con cosas que no vemos, que no existen, Padre. Mas, sin embargo, estamos en tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora que podamos, Señor, mantener nuestros ojos fijos en nuestro Salvador, en su ejemplo. Ayúdanos, Padre, a que nos unamos a Él, Padre, para que podamos lograr esa unidad, Señor, que mencionas en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Dios bueno, en esta hora, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre y que esta palabra que se nos dio, Padre, no vuelva vacía, Señor, sino que afecte, Señor, totalmente nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de seguirte, Padre, que ahora sea una manera firme, una manera con un enfoque diferente, Padre, y es hacer tu voluntad. Bendice, Dios Padre, a Adrián, a Leila, Señor, que nos acompañaron el día de hoy. Bendice, Padre, también a mi madre, Señor, que vino de nuevo, Señor. Guárdala, Señor, de mal, de peligro. Guarda, Dios Padre, a cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí. Gracias, Señor, porque hasta ahora has sido fiel, Señor. Gracias, te agradecemos, Señor, te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.